Antes de comenzar propiamente tal con esta temática, me gustaría hacer como algunas advertencias. Me imagino que lo vieron los que vinieron en la sesión anterior, es la diferencia entre Islam e islamismo. Esto es súper importante señalarlo. El Islam es una religión, una cultura, una civilización que ha hecho una contribución sustancial a la humanidad. El islamismo es un movimiento político-religioso que surge al interior del Islam y que tiene determinados objetivos, uno de ellos unir lo religioso con lo político. Por lo tanto, esta diferencia es fundamental. También dentro del islamismo hay un islamismo sunita que es distinto al islamismo chiita. Eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo, esto es resultado fundamentalmente de un trabajo académico, de un proyecto Fondesit, un proyecto apoyado por una comisión de ciencia y tecnología de Chile. Y lo segundo, o tercero, es que aquí no hay necesariamente verdades absolutas. Acá hay un trabajo de interpretación, fundamentalmente sostenido en gran parte en lo que tiene que ver con discursos periodísticos, discursos de inteligencia y también bastantes fuentes judiciales, sobre todo en lo que se refiere a Argentina. Pero eso no significa que esta sea la verdad, hay un trabajo interpretativo, por lo tanto pueden haber posiciones que sean distintas a lo que yo voy a presentar hoy día en esta sala. Dicho esto, y tal como lo dijo Rafael, bueno, vamos a ver acá tres temas, los dos grandes atentados en Buenos Aires, la presencia de Hezbollah en la triple frontera y la presencia de Irán en América Latina, temas que tienen bastante actualidad, como lo vamos a ver enseguida. El primer hito que nos habla de la presencia de movimientos islamistas radicales, estamos hablando acá, dentro del islamismo hay varias formas de islamismo, hay un islamismo más moderado, que estaría representado por la Hermandad Musulmana, por ejemplo, o movimientos similares en Túnez, y hay un islamismo más radicalizado. El primer hito que indica la presencia de movimientos islamistas radicales en América Latina justamente es el año 1992, puesto que en marzo se produce un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Si después ustedes quieren me pueden preguntar un poco más por qué se produce o cuáles son de alguna manera la resolución que hay frente a este primer atentado. El segundo atentado, que fue 2 años después, se produce en un edificio compartido por la AMIA Daya, esto es Asociación Mutual Israelita Argentina y Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, prácticamente en el centro de Buenos Aires, cerca de lo que es el barrio del Once, que prácticamente destruyó completamente este edificio, dejando la cantidad de 85 muertos. Bueno, este atentado tuvo bastante repercusión en todo lo que se refiere a las comunidades judías de América Latina y del resto del mundo, porque incluyéndola acá en Chile, porque aumentaron las medidas de seguridad. Se empezó a hablar bastante del tema de la seguridad. Por lo tanto, esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque acá nosotros tendemos a hablar del 11 de septiembre del 2001 como una característica fundamental con los atentados reivindicados por Al-Qaeda, en donde el terrorismo, movimientos terroristas pasan de ser un fenómeno interestatal a un fenómeno transnacional y de características globales. Bueno, prácticamente 10 años antes tenemos un fenómeno similar que ocurre muy cerca de este país, a unos 1.200, 1.300 kilómetros. Tal vez es importante señalar que de acuerdo a las investigaciones judiciales llevadas a cabo fundamentalmente en Argentina, ¿alguien conoce, alguien le suena el nombre de Alberto Nisman? Sí, ok. Bueno, fundamentalmente han sido llevadas a cabo, ha sido el fiscal especial para la causa AMIA, se empieza a determinar que fueron promovidos. Fundamentalmente el atentado de 1994, me voy a referir un poco más en detalle enseguida, como una medida que apuntaba a extender la guerra del sur del Líbano a todo el mundo, incluyendo Argentina. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, en este periodo, en el periodo de los 90, todavía existe, está terminando recién, una guerra civil en Líbano, que comienza el año 1965, en donde hay fuerzas chiitas, fuerzas sunitas y fuerzas maronitas cristianas que van a ser apoyadas por Israel. En ese contexto, en los 80, se produce una masacre, seguramente más de alguno la habrá escuchado, de Sabra y Chatila. Bueno, por lo tanto, lo que tenemos fundamentalmente aquí es que hay una fuerte
oposición, fundamentalmente en un movimiento que lo vamos a ver ahora, Hezbollah, en contra de Israel, responsabilizándolo de alguna medida por la invasión que hace Israel en el Líbano y por lo que es la masacre de estas dos aldeas palestinas, a las cuales hay preguntas, me puedo referir en mayor profundidad. Pero además de este atentado ser visualizado en el contexto de la guerra en el sur del Líbano, lo que tenemos aquí es consecuencia de una cancelación del suministro de tecnología nuclear a Irán. Argentina, por presión de los Estados Unidos, decide cancelar todo suministro de energía nuclear a Irán, como lo estaba haciendo previamente, justamente por temor al programa de enriquecimiento de uranio, que ya se veía como preocupación por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales. También en estos primera década, en la primera mitad de la década del 90, que es una mitad bastante promisoria, se da un avance importante en el proceso de paz. Se ha terminado la Guerra Fría, se ha producido la caída del muro de Berlín y los Estados Unidos y todavía es la Unión Soviética, y la Unión Soviética llaman a lo que es una conferencia de paz que tiene lugar en Madrid, la cual va a dar lugar a negociaciones bilaterales y negociaciones multilaterales. En este marco, los sectores que rechazan los acuerdos de paz van de alguna manera a estar incorporados fundamentalmente en este ataque atribuido a Irán y Hezbollah en el año 1992 y sobre todo, donde hay más pruebas judiciales, en el año 1994. Bueno, acá dice, Teherán creó el Frente del Rechazo a los Acuerdos en 1991 en una posición que es absolutamente contraria a cualquier acuerdo entre Israel y el mundo árabe. Hasta este entonces, yo me puedo referir también al conflicto israelí-palestino si es que hay, o al conflicto árabe-israelí más extenso, si hay algunas preguntas. Hasta este año, el único país árabe que aceptaba la existencia del Estado de Israel era Egipto en virtud de los acuerdos de Camp David. Irán no es un país árabe, es un país musulmán persa. Bueno, ambos atentados han sido atribuidos a Irán de acuerdo a lo que son antecedentes judiciales. En el caso de la Embajada de Israel hay un completo informe de la justicia argentina que ustedes lo pueden consultar en las páginas de internet, el informe está completo, que establece que el atentado fue organizado y llevado a cabo por el brazo armado del grupo terrorista Hezbollah. Esto está citado, ¿ya? Hezbollah es un grupo que fundamentalmente Hezbollah tiene, no sé si lo vieron ayer, el día, ¿lo vieron Hezbollah? Bueno, Hezbollah es un grupo que tiene un aparato político, es un partido político en el Líbano, que ha formado parte de los gobiernos de coalición y también tiene un brazo armado. El brazo armado ha sido considerado por la Unión Europea y por Estados Unidos como un grupo terrorista y fundamentalmente este grupo armado nace en la década del 80, a principios de los 80, tiene fundamentalmente una presencia en el sur del Líbano y justamente en la frontera con Israel. Bueno, esto con respecto a la embajada. En cuanto a la AMIA, la situación es bastante más compleja, hay más muertos, es un atentado de mayor envergadura. El año 2006, creo que fue en septiembre, octubre dice acá, el fiscal Nisman acusó a Irán señalando justamente que el motivo del atentado era en represalia, lo mencioné hace un rato atrás, por la anulación de parte de Argentina de los acuerdos de provisión de tecnología nuclear debido a la presión de los Estados Unidos. Y aquí vamos a leer textual parte de lo que es la sentencia. Antes quiero mencionar, no sé si está más adelante o no, lo siguiente, que es importante para ver después el tema de Nisman, que aquí lo voy a mencionar. El tema de la AMIA, que es un tema que, insisto, tiene importancia hasta el día de hoy, se ha investigado en base a dos pistas. Una es la pista local y otra es la pista internacional. La pista internacional es la que conduce, la pista judicial, ya fundamentalmente, es una pista que es una pista básicamente que apunta a Irán, al gobierno de la época y al movimiento Hezbollah.
Pero hay también una pista nacional, déjenme ver si lo tengo o no. Bueno, no está, y hay una pista nacional, y la pista nacional apunta a quiénes. Fíjense ustedes, la pista nacional apunta, en primer lugar, al juez que llevaba la causa. O sea, el juez que llevaba la causa AMIA es condenado, José Galeano, por obstrucción a la justicia. Apunta a personeros de lo que era el servicio de seguridad, de inteligencia de Argentina, que también aparecen procesados por obstrucción a la justicia. Apunta al gobierno de Menem, encabezado por el propio expresidente Menem. Yo no sé si lo siguieron o no. Menem vino acá por el tema de su hijo con Cecilia Boloco, vino para acá. Tuvo que pedir un permiso, ¿sabían ustedes? Porque justamente está él formalizado en el caso de la AMIA por obstrucción a la justicia. E incluso aparecen involucrados en la pista local o nacional del atentado contra la AMIA personeros de la propia comunidad judía argentina. Ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cómo se explica que personeros de la propia comunidad, incluso de la DAYA, el edificio que fue, aparezcan involucrados? Bueno, porque ellos tenían convenios económicos con el gobierno de Menem. De hecho, el gobierno de Menem entregó 10 millones de pesos, que en ese entonces eran 10 millones de dólares, estaba la paridad dólar-peso, a la comunidad judía para que esclareciera los hechos, y esos 10 millones desaparecieron. Desaparecieron completamente. En fin, pero vamos a la pista internacional. La pista internacional establece, de acuerdo a Nisman, del dictamen del 2006, lo siguiente. Se ha probado, que esto está textual y ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar, se ha probado que las máximas autoridades del entonces gobierno de la República Islámica de Irán fueron quienes planificaron, tomaron la decisión de llevar a cabo el atentado, diagramaron la implementación del hecho y encomendaron su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah, agrupación esta última que, actuando en el caso como un mero apéndice a la voluntad del gobierno de Teherán, tuvo a su cargo la fase final de la operación que se concretó el 18 de julio del 94 con la voladura de la Mutual Judía. Eso está textual y ustedes lo pueden ver en La Nación de Buenos Aires, en Clarín de Buenos Aires, en fin, es algo que apareció prácticamente en todos los medios, sobre todo en los medios argentinos. Y además se establecieron lo que se llama, no me acuerdo bien en el ámbito de policial y de seguridad, alertas rojas. Alertas de captura, alertas rojas de captura para 8 personas ante la Interpol. La Interpol es un organismo internacional de policía frente a estas personas encabezadas por el expresidente de Irán, Rafsanjani Ghannani. Posteriormente ya se estableció que la Interpol no tenía soberanía, de alguna manera entre comillas, para capturar a Rafsanjani Ghannani, porque tenía inmunidad por ser presidente de la República, por lo tanto las alertas rojas quedaron para las otras 7 personas. Una de estas personas fue quien estuvo, lo vamos a mencionar más adelante, quien estuvo de visita acá al lado en Bolivia hace unos años atrás. Bueno, acá tenemos nosotros frente a la presencia de Irán y de Hezbollah fundamentalmente resoluciones que son resoluciones judiciales. La pista local, bueno, acá ya está, apunta fundamentalmente a determinadas autoridades del gobierno y lo que tenemos avanzando un poco en el tiempo, que en todo lo que tiene que ver con la AMIA hay 2 fechas que son fundamentales. Una, el 27 de enero del 2013. Ese año se firma un memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán. Estaba en Irán el presidente Ahmadinejad y estaba en Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, este memorándum, yo creo que lo tengo acá, ahí vamos a ver un poco más en qué consistía ese memorándum. Y la segunda fecha importante es la del 18 de enero del 2015, en que el fiscal Nisman, el mismo que tiene justamente la cita anterior que nosotros hemos visto, que yo he leído, iba a denunciar a la presidenta, es encontrado muerto.
es encontrado muerto el día 18 de enero, que fue un día domingo, y o sea, un día antes de que él iba a presentar estos cargos de denuncia, frente al Congreso de la Nación Argentina. Veamos estos dos hechos brevemente, naturalmente. Bueno, acá lo que tenemos fundamentalmente es lo siguiente. El memorándum de entendimiento es firmado en Etiopía. Es muy extraño, la pregunta es ¿por qué se firma en Etiopía? ¿Por qué se firma tan lejos? ¿Ya? En eso no les podría responder por qué, pero acá lo básico es que el memorándum establecía que se iba a formar una comisión de verdad. Esta comisión de verdad iba a estar conformada por juristas internacionales para esclarecer los hechos. Y se establecía que Irán se iba a comprometer a colaborar en la investigación. Si ustedes se fijan o los buscan en internet, los discursos de antes de Cristina, los discursos del presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el primer discurso de Cristina Fernández ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de los años respectivos, en todos ellos, tanto Kirchner como Cristina Fernández van a invocar, van a llamar a Irán para que colabore en los atentados, fundamentalmente el atentado contra la AMIA. Sin embargo, acá hay un vuelco en el gobierno de Cristina Fernández, se firma este convenio para la Comisión de la Verdad, la Cámara de Diputados de Argentina lo aprueba, ahí está la votación, 131 versus 113. Sin embargo, el Parlamento de Irán no firmó, no aprobó, no ratificó este acuerdo y cuando asume el gobierno de Macri, en el 2015 anula el acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Este era el acuerdo que sale a la luz pública, el que sale en los medios de comunicación. Lo que el fiscal Nisman iba a establecer o estaba estableciendo, estaba investigando, es que en realidad detrás de este acuerdo había un pacto secreto entre Argentina e Irán, donde Argentina buscaba fundamentalmente obstruir la justicia, la presidenta Fernández buscaba obstruir la justicia, no llevar a una clarificación del atentado contra la AMIA frente a determinados beneficios económicos y energéticos de Irán. ¿Está claro? Eso era lo que el fiscal Nisman iba a denunciar ante el Congreso Nacional. Acá, si ustedes quieren, básicamente dice Nisman, en una presentación escrita, denunció a Fernández y a otros miembros a quienes acusó de, cito, decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán. Bueno, el 10 de enero, ya cuando aparece muerto, estaba la presidenta Cristina Fernández, se habló de un suicidio, se habló en un montón de oportunidades de un suicidio, posteriormente se ha comprobado a través también de fuentes judiciales que Nisman fue asesinado. Yo no mencioné acá, la expresidenta Cristina Fernández ha sido convocada a declarar en varias oportunidades porque también está acusada de obstrucción a la justicia, sin embargo no ha podido ser formalizada por la razón de que tiene impunidad debido a que es senadora de la Nación. Bueno, esta es la primera parte de esta presentación. Yo creo que estamos bien en la hora, 7:30. Sí, estamos bien, ok. Ya. La segunda parte tiene que ver con la presencia de Hezbollah. Ya les mencioné lo que es el movimiento Hezbollah. Es un movimiento que también tiene bastante actualidad hoy en día porque se ha hablado del descubrimiento de túneles de Hezbollah en la frontera entre Israel y el Líbano. Para Irán, que apoya a Hezbollah, esta es una campaña de difamación sionista e israelí. Para Israel no es así, hay distintas posiciones, por lo tanto es un tema de Hezbollah que está hoy en día en la actualidad, en la agenda internacional. Bueno, acá se ha hablado bastante de la presencia de Hezbollah en lo que es la triple frontera, que es lo que está acá fundamentalmente la ciudad de Foz de Iguazú, Ciudad del Este
y Puerto Iguazú, Ciudad del Este, que se llamó durante muchos años presidente Stroessner, cuando estaba el dictador Stroessner en Paraguay. Bueno, básicamente estamos hablando de una población de alrededor de 700.000 habitantes. Bueno, acá me interesa mencionar sobre todo, después de los atentados, sobre todo el del atentado del 92 y después del atentado del 94, la presencia de Hezbollah fue mencionada ya después del atentado del 94, bien digo, cuando autoridades israelíes establecieron tener conocimiento de que miembros de la organización entrenaban en este territorio, ¿ya? Fundamentalmente se hablaba de que algunos ciudadanos de la Triple Frontera habrían servido como un eslabón en el atentado a la AMIA, lo que se desprende básicamente de un análisis en el que se cruzaron las llamadas entrantes y salientes. Bueno, acá hay esta es información, principalmente es información de inteligencia, a diferencia de lo que pasa con lo que vimos anteriormente, donde hay información, mucha fuente judicial. Acá estamos en presencia de fuentes que son principalmente de inteligencia. Quizás es interesante mencionar en el tema judicial y concretamente en el atentado contra la AMIA, que lo que sí se menciona es que prácticamente, y después me puedo referir si hay preguntas sobre esto, es que todo o gran parte de las personas o de las llamadas provienen o van de y la Triple Frontera. O sea, la Triple Frontera aparece como un aspecto fundamental. Incluso la justicia argentina hizo exhortos a la justicia chilena, ya no me acuerdo la fecha, tiene que haber sido en los 90, por una posible conexión de la Triple Frontera con Iquique. Sin embargo, esa investigación fue posteriormente cerrada y por lo tanto acá yo diría que el Mercosur también firmó un pacto ya para ver la presencia de Hezbollah, etcétera, etcétera. Pero más información al respecto me ha sido a mí difícil de incorporar. Incluso yo he estado en contacto, he hecho clases a la PDI, les he pedido información a la PDI, a la ANI, a la Agencia Nacional de Inteligencia, pero ellos han sido bastante reacios en entregar este tipo de información. El otro tema es que básicamente tiene que ver con la Triple Frontera, es que después de los atentados del 11 de septiembre se empieza a denunciar también la presencia de Al-Qaeda en la Triple Frontera, fundamentalmente desde Estados Unidos, en donde se habla no solamente de la presencia de Hezbollah, sino también la presencia del movimiento Al-Qaeda. Son dos movimientos bastante distintos y diferenciados, porque uno representa un islamismo chiita, en el caso de Hezbollah, y otro representa un islamismo sunita, en el caso de Al-Qaeda. Y el tercer punto que quiero referirme yo es la presencia de Irán en América Latina y fundamentalmente en los países del ALBA, que es la tercera parte, el tercer acápite de esta presentación. Bueno, acá básicamente lo que tenemos fundamentalmente desde fines de los 90 y desde principios del siglo, desde el 2000 en adelante, que hay algunos factores que inauguran un ambiente propicio para una presencia de Irán en la región y que tienen que ver fundamentalmente con la llegada al poder de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. Tiene que ver con la victoria de gobiernos izquierdistas, ya fundamentalmente es el caso de Bolivia con Evo Morales, que se ha perpetuado en el poder hasta el día de hoy. Yo tengo bastante, lo digo abiertamente. Ecuador con Rafael Correa, donde ha habido en Ecuador un cambio importante en la posición. Antes de Correa y hoy de Moreno ha habido un cambio importante. Y la Nicaragua de Daniel Ortega, que también se ha mantenido en el poder con todas las consecuencias que ustedes ya conocen. Y otro hecho fundamental es la asunción del presidente Mahmoud Ahmadinejad del 2005. Estos son factores, por lo tanto, que hacen que en este periodo, de alguna manera, Irán tenga un papel importante, hasta el punto que Irán se transforma el año 2008 en observador del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que tiene una oposición muy fuerte al ALCA y a Estados Unidos. ¿Alguien se acuerda qué es lo que es el ALCA?
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que era una instancia que pretendía crear en toda América, en las Américas, una gran área de libre comercio. Fue liderada, me parece que por Bush, y frente a esta propuesta, sugerencia, justamente los gobiernos más izquierdistas de la región van a levantar el ALBA. Va a ser suscrita el ALBA en diciembre del 2004 por Fidel Castro y Hugo Chávez, con el objetivo, ahí lo dice y lo mencioné hace un rato atrás, de producir un proceso de integración latinoamericano opuesto al ALCA que estaba siendo impulsado por los Estados Unidos en ese periodo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Fundamentalmente, Irán va a desarrollar relaciones importantes con los países del ALBA. Y los países más importantes del ALBA indiscutiblemente va a ser Venezuela, uno de ellos, pero también va a tener una importancia central Nicaragua, Ecuador y Bolivia, que es lo que quiero ver yo ahora en esta parte, fundamentalmente cuáles son algunas de las relaciones bilaterales y finalmente voy a terminar estableciendo una especie de panorama actual de la situación o de las relaciones entre Irán y algunos países latinoamericanos. Bueno, acá lo que tenemos que ver es lo siguiente. Irán y Venezuela tenían una relación. Tenían una relación porque los dos países son fundadores de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores del Petróleo. Sin embargo, las relaciones básicamente estaban centradas en lo que tenía que ver con el ámbito energético, con el ámbito petrolero. Con la llegada de Chávez, Chávez se enfrenta a los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno Chávez buscaba aliados que tuvieran una posición fuertemente anti-estadounidense y también una posición, hay que decirlo, abiertamente anti-israelí. De hecho, lo que tenemos nosotros acá es que ambos, yo no me acuerdo en este momento, pero está escrito y si alguien tiene, les puedo dar, pero las visitas, por ejemplo, las visitas que realizó Chávez a Teherán o las visitas que realizó Ahmadinejad a Caracas son muchísimas, ¿ya? Las visitas prácticamente se daban todos los años. Bueno, acá tenemos que ellos tratan de formar una alianza estratégica ideológica que se enfrenta a Estados Unidos y Israel, por una parte. De hecho, Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Israel el año 2009 en el contexto básicamente de un conflicto entre Israel y Gaza y es secundado por Nicaragua y por Bolivia, que también rompe relaciones diplomáticas con Israel. En segundo lugar, se presenta como defensora de procesos revolucionarios. Por una parte, estamos hablando de la revolución bolivariana y por otra parte, estamos hablando de una revolución islamista. Recordemos que en Irán hay una revolución, o se considera que hay una revolución en el año 1979, cuando se termina con el régimen de la dinastía del Shah Reza Pahlavi, que había sido fuertemente apoyado por los Estados Unidos en todo su proceso de modernización. Bueno, acá actúa de forma coordinada en distintas organizaciones internacionales. Bueno, es una relación que prácticamente busca ser el marco también de diversificación de las relaciones internacionales de estos países del ALBA, en donde Estados Unidos cada vez tiene menos presencia. En el caso de Nicaragua, lo mismo que en el caso de Venezuela, se habla de procesos de revolución que son similares. Ustedes pueden leer los mensajes en donde Daniel Ortega, hasta el día de hoy que está en el poder, y Ahmadinejad se reúnen, ya sea en Managua o ya sea en Teherán, en donde ellos señalan que incluso que sus naciones están hermandadas porque los procesos revolucionarios de la revolución sandinista y de la revolución islámica además se producen el mismo año, en 1979, solamente con algunos meses de diferencia. Y por lo tanto, ya durante prácticamente una década, Estados Unidos se enfrentó a situaciones revolucionarias en Irán y Nicaragua, que ya un movimiento, ya un involucramiento directo en la guerra civil nicaragüense, algo que también está muy presente en los encuentros, en señalar esta situación Daniel Ortega en los encuentros que tenía con Ahmadinejad.
Bueno, lo que tenemos es que el 2007 Ortega regresa a la presidencia, está desde el 2007 hasta el día de hoy, y su alianza con Chávez son factores que propiciarán un nuevo acercamiento con Teherán. ¿Ya? De hecho, el día de hoy, cuando asume de manera, yo diría, inconstitucional el segundo mandato del gobierno de Maduro, efectivamente uno de los pocos presidentes que asiste es Daniel Ortega, junto con Evo Morales, el presidente del Salvador, y creo que unos presidentes de dos países, Osetia del Sur y Abjasia, que son reconocidos creo que por cinco países. Y el presidente de Cuba, se me había olvidado. Entonces estoy hablando de hoy, en la asunción de hoy, del 10 de enero. Bueno, y en Irán, Ecuador, también lo mismo que con Venezuela, hay lazos importantes en el marco de la OPEP como antecedentes. Sin embargo, lo que tenemos básicamente acá, y acá hay algo mencionado, que la relación cambia a partir de la asunción de Correa. Rafael Correa, cuando asume la presidencia, invita, parece que de manera prácticamente improvisada, seguramente que por una influencia importante o una sugerencia importante de Chávez, decide invitar a Ahmadinejad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el presidente Kirchner, en ese entonces estaba Kirchner en la presidencia, se entera de que Ahmadinejad va a estar presente en la asunción de Correa, decide no ir a la investidura de Correa. Kirchner, el presidente de Argentina, decide no ir a Ecuador a la investidura de Correa. ¿Por qué razón? ¿Qué hay de trasfondo? De trasfondo está todo el tema de la AMIA. Por lo tanto, Kirchner no podía reunirse con Ahmadinejad estando no resuelto el tema de la AMIA. Bueno, tenemos acá, y finalmente para ver el tema de las relaciones de Irán con Bolivia, lo que tenemos acá fundamentalmente que las relaciones van a existir desde septiembre del 2007, que es el primer viaje del presidente iraní, se establecen relación diplomática y se firma un acuerdo de 13 puntos. Y acá hay un punto fundamental que ocurre básicamente en mayo del 2011, que el ministro de Defensa iraní, Ahmad Baidi, visita Bolivia y ofrece ayuda militar a Bolivia. Yo pregunto a ustedes, si el ministro de Defensa iraní, el año 2011, ofrece ayuda militar a Morales, ¿esa ayuda militar para hacer frente a quién? A Chile, obviamente. Está el tema de por medio de la Mediterránea, eso está clarísimo. ¿Y qué es lo que ocurre? A la Interpol se le fue que Baidi, lo podemos ver si ustedes quieren, estaba en la foto, es uno de los condenados por el ataque contra la AMIA. En consecuencia, Argentina entrega una protesta formal al gobierno boliviano por la presencia de Baidi, y Baidi rápidamente tiene que abandonar territorio boliviano antes de ser capturado por la Interpol, justamente por estar involucrado en el atentado a la AMIA. Bueno, lo que tenemos posteriormente, en mayo del 2018, o sea, mayo de este año, el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia visita Teherán y el ministro de Defensa iraní vuelve a señalar textual: estamos listos para transferir nuestra experiencia militar a Bolivia. Estamos hablando del 2018, mayo del 2018. Bueno, para terminar, ¿qué ha pasado con estas relaciones? Bueno, ¿y qué pasa con Chile en este tema? Me interesa también que mostremos un poco qué pasa con Chile frente a esta situación. El año 2006 ya se produce una visita. Los lazos de Irán a partir de la nueva presidencia de Rouhani, que es alguien considerado más reformista que Ahmadinejad, asume el 2013, han seguido con los países del ALBA. Y en agosto del 2016, esto es hace 2 años y medio, el canciller iraní realizó una visita por Chile, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Fíjense ustedes, todos países del ALBA menos uno. Todos países del ALBA menos uno. Chile. Eso fue muy extraño. Yo no sé si ustedes se recuerdan haberlo leído o no. Fue muy extraño, ¿ya? Bueno,
De acuerdo con el funcionario iraní, el motivo de esta gira era fortalecer los lazos políticos y económicos con la región. Sin embargo, se empezó a cuestionar desde Chile, se empezó a preguntar, bueno, ¿por qué se elige justamente a Chile, que es un país que no pertenece al bloque del ALBA? Y la revista Foreign Affairs, una revista estadounidense, que de alguna manera también está ligada a lo que es la política exterior de Estados Unidos, realiza un análisis del motivo detrás de la visita oficial del canciller iraní y fundamentalmente señala que se trataría de fortalecer un eje contrario a Estados Unidos. Irán, al parecer, buscaba una mayor presencia en América Latina, cosa que se ha visto obstaculizada por los giros que se han dado fundamentalmente ocurridos en Argentina y Brasil. Ustedes me pueden preguntar sobre la relación de Irán con Brasil. Los nexos, el presidente Ahmadinejad visitó Brasil cuando estaba el gobierno de Lula, ¿ya? Y por lo tanto hubo relación, además hay relaciones económicas importantes. Posteriormente se produjo un distanciamiento con Rousseff fundamentalmente por temas de género. En varios países, lo que menos quisiera yo es demonizar al Islam, no es mi intención, por eso hago la diferencia entre Islam e islamismo, pero también tengo que mencionar, y una de las razones por las cuales también hay una cierta oposición frente a Irán, es que tanto en Irán como en Arabia Saudita, como en determinados países musulmanes, existe una fuerte persecución a las minorías sexuales, especialmente a los homosexuales masculinos, los cuales son incluso en algunos casos condenados a la muerte. No lo digo yo, lo dicen los informes de Amnistía Internacional. Bueno, y lo que tenemos básicamente, pero volvamos a lo mismo, la visita a Chile. ¿Qué pasa con la visita a Chile? Bueno, acá fundamentalmente, y recojo un poco para que lo podamos de pronto debatir, recojo una noticia que aparece en el EMOL el 25 de agosto del 2016, que señala que tendría como propósito desarrollar la relación bilateral en diferentes áreas como el comercio, cooperación y diplomacia. Esta visita fue fuertemente resistida por algunos sectores, fundamentalmente la comunidad judía de Chile, básicamente por las amenazas que previamente Irán ha dado de negar el holocausto o de borrar a Israel del mapa, cosa que lo ha denunciado al menos en una oportunidad, y también hubo un fuerte rechazo justamente por lo que acabo de señalar en las organizaciones de defensa de la diversidad sexual, como el Móvil y también la Fundación Iguales, que cuestionaron estos hechos en Irán como las ejecuciones de homosexuales. Y sin embargo, a pesar de esta oposición, los sectores políticos, y con esto termino, los sectores políticos vieron la presencia del canciller y sectores políticos de distinto signo, vieron esta visita como una oportunidad para explicar nuestra postura con respecto a Bolivia, sobre todo para hacer ver ya que Chile podía tener también relaciones con Irán, a pesar del apoyo iraní explícitamente a Bolivia. Y textual, el titular de la Comisión de Relaciones del Senado, Jorge Pizarro, que pertenece a la democracia cristiana, señaló: es fundamental que se le explique bien nuestra postura respecto al acceso al mar de Bolivia. Ellos han recibido solo la versión boliviana. Y otro lado, el presidente de la UDI y senador Hernán Raúl señaló que esta es una oportunidad para que Chile logre que gobiernos como el de Irán, que puedan haber tenido una postura favorable a la de Bolivia, tengan una mirada distinta y se comprometan con Chile a mantener la independencia. Finalmente, la presencia de Irán en América Latina adquiere especial preocupación para Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y comunidades judías por varias razones, ya Irán y Hezbollah, fundamentalmente, básicamente, acá yo hablé del programa de enriquecimiento de uranio, sin embargo acá quiero mencionar lo siguiente. Yo te puedo pasar la copia, no tengo problema, sí. Yo mencioné también el programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, hay que mencionar también frente a esto que Irán, y con esto voy a terminar, ha dado un paso importante cuando se firma el acuerdo 5+1 con Irán, que es un acuerdo que firman se llama 5+1 porque son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania, que firman un acuerdo con Irán, que fue ahora denunciado por Estados Unidos, por el gobierno de Trump hace algunos meses atrás,
para retirarse del acuerdo, pero los otros estados occidentales y Rusia y China se han mantenido el acuerdo. Ahí hay un paso importante porque Irán se compromete con este acuerdo por primera vez a que se inspeccione su programa de energía nuclear por la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Organización Internacional de Energía Atómica perteneciente a las Naciones Unidas. Por lo tanto, eso que había sido, de alguna manera, un avance importante a nivel internacional, en general, a nivel global, y a nivel regional del Medio Oriente en particular, se ve, desde mi punto de vista, absolutamente involucionado y retrocedido con la salida de los Estados Unidos de este pacto, lo que ha producido, entre otras cosas, que el gobierno de Trump y sus aliados europeos tengan un cisma importante, que yo diría que es el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, o quizás, si no desde la Segunda Guerra Mundial, al menos es el más importante desde la Guerra del Suez en 1946, que enfrentó a Estados Unidos con Francia y Gran Bretaña. ¿Por qué señalo esto? Porque hay una gran cantidad de desavenencias en temas relacionados con el Medio Oriente, en temas relacionados con el medio ambiente, ya fundamentalmente, y en temas relacionados con la migración, que producen este quiebre en países aliados del Atlántico Norte, tradicionales aliados. Con esto termino. Creo que me pasé un poco más del tiempo, pero bueno. Yo quería, antes de pasar las preguntas, que vamos a empezar a hacer como la vez pasada, la palabra de 3 en 3, quería plantearte dos interrogantes, sí. Isaac, ¿no? Una, bueno, partiendo de que aquí, en toda tu exposición, va quedando como bastante claro de que estamos hablando bastante más de política que de religión. Sí. Es decir, hay un componente acá donde lo que predomina es la dimensión política del asunto y, por tanto, mucho más del islamismo que el islam, con la distinción que hiciste al inicio, ¿no? La otra cosa es que mencionaste que hay un interés geopolítico bastante evidente, que es por lo menos para Irán, en este caso, el eje anti-Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, te quiero preguntar primero si hay intereses también políticos de otras organizaciones. Tú mencionaste Al-Qaeda, o que en algún momento se detectó la presencia de Al-Qaeda. Uno, si es que eso ha existido, y cuál sería ese interés, por lo menos el otro ya lo mencionaste. Y el otro, ¿por qué la triple frontera en este caso, ¿no? Si tú tuvieras que resumir los rasgos, ¿no?, las características de la triple frontera que la hacen de alguna manera atractiva para este tipo de operaciones, ¿por qué exactamente ahí, qué es lo que pasa, ¿no? Básicamente voy a contestar por la triple frontera. La triple frontera, ¿por qué razón? Porque se supone que el ingreso y egreso, sobre todo la triple frontera es una triple frontera, por lo tanto es Paraguay, Brasil y Argentina. Y se supone que sobre todo el ingreso y egreso de Paraguay lleva una gran cantidad de contrabando, porque no ha habido un control del policial importante para ingresar y para egresar de Paraguay. Eso significa que en Paraguay es un territorio, yo no quiero naturalmente acá demonizar a nada, pero es un territorio donde tiende a haber contrabando de armas, contrabando de personas, contrabando de mercancías. En consecuencia, esa región ya se da fundamentalmente para que los controles fronterizos o militares sean menores que en otras regiones, justamente por la situación en la que tradicionalmente se ha dado en Paraguay, prácticamente tradicional, en el sentido que hay menos importancia a los controles. Eso básicamente, por eso se habla de la triple frontera como un territorio, no solamente, acá no solamente, si cualquier trabajo que tú revises de la triple frontera, no solamente se va a hablar de la presencia de Hezbolá, sino también se habla que es una zona fundamentalmente de tráfico, insisto, de armas, de personas y de mercancías, ¿ya? Donde existen mafias, donde existe trata de personas, etcétera, etcétera. Justamente por esta falta de control policial y fronterizo. Esa vulnerabilidad, sí, esa falta la hace propicia. Exactamente, para que, exactamente. Y por lo tanto se puede pasar más fácilmente por lo menos ha sido así hasta hace 2 o 3 años atrás. No sé cómo seguirá hoy en día, ¿ya? O por lo menos en el periodo de los atentados. En relación a lo que tú... Sí, yo te diría que acá básicamente hay un componente que es bastante geopolítico. En todos estos conflictos fundamentalmente hay una parte que tiene que ver básicamente con lo geopolítico.
Pero el elemento religioso no es un elemento que uno tendría necesariamente que desechar. El elemento religioso, ya sea de manera explícita o de manera manifiesta, está presente. ¿Por qué te lo digo yo? Porque cuando se realiza el atentado, fundamentalmente el atentado contra la AMIA en el año 1994, pero también el atentado contra la Embajada de Israel en el año 1992, yo te dije que este atentado se daba en gran medida en el contexto de lo que había sido el conflicto en el sur del Líbano. Hay acá una percepción importante, ya real o no real, en el movimiento Hezbollah, de que, y yo diría que real más que irreal, de que Israel está asociado fuertemente con lo que durante la guerra civil del Líbano, está asociado fuertemente con lo que son las falanges cristianas. Y por lo tanto, incluso hay presidentes que fueron asesinados, cristianos que fueron asesinados. Y por lo tanto, hay también ahí una connotación importante en lo que tiene que ver con el aspecto religioso, ¿ya? Básicamente. No sé si te queda claro. Sí. Y en relación a, creo que me mencionaste otros movimientos, otras organizaciones. Bueno, ha habido bastante disputa en lo que tiene que ver básicamente, sobre todo yo diría de Hezbollah con el Talibán. Son movimientos que tienen posturas distintas, ha habido una oposición bastante fuerte, lo mismo ha habido una oposición bastante fuerte entre Al-Qaeda y Hezbollah, porque representan dos ramas distintas del islamismo, un islamismo chiita y un islamismo sunita. Se dice que detrás de alguna manera de Al-Qaeda y de Hezbollah están respectivamente Irán y Arabia Saudita. Entre ambos países ha habido un enfrentamiento importante y un enfrentamiento histórico. De hecho, hay sectores en Arabia Saudita, sectores chiitas, que estarían siendo apoyados, dice Arabia Saudita, denuncia por Irán. Está enfrentado Arabia Saudita con Irán, además, hoy en día en un largo conflicto que se da en el Yemen. Por lo tanto, ahí hay varios otros factores que de alguna manera son importantes de mencionar. Está también lo que está ocurriendo hoy en día en Siria, donde hay una presencia también importante de Hezbollah, hay una presencia de Irán y también hay una presencia importante de Israel, y además de las potencias, Estados Unidos se retirando, pero también incluso en territorio sirio, más que en territorio, en el aire sirio, ha habido enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Fuerzas aéreas de Israel, fuerzas aéreas de Irán. Por lo tanto, acá estamos en presencia indiscutiblemente de que esto no es solamente Hezbollah, Irán, o sea, aquí hay otras fuerzas que de alguna manera conforman los actores y las dinámicas del Medio Oriente. No sé si respondí todas las preguntas. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, una acotación. Sí. Hezbollah significa precisamente partido de Dios. Partido de Dios, sí. Hezbollah, ¿no? Partido Alá, Hezbollah, partido de Dios. Exactamente. Exactamente. Sí. Bien, vamos a dar preguntas. Tenemos 1, 2, 3, 4 en este orden. Sí. Vamos a empezar a ver y allá después 5. Sí. Vamos a irlos contabilizando así. Bueno. Yo les voy a agradecer, ojalá ir directo a la pregunta para que podamos ojalá tener tiempo varios, ¿no? Entonces, venimos acá. 1. Nombre y la pregunta. Hola, mi nombre es Maher y quiero hacer una consulta. Primero, condenar tajantemente cualquier acto terrorista, pero también acotar una cosa más que dijo usted en un minuto, conflicto entre Israel y Gaza. Es entre Israel y Palestina, porque... Perdón, dice conflicto de Israel en Gaza. Ah, ya. Ahí si no lo porque, rectifico. Conflicto de Israel en Gaza. Claro, porque sonaría raro un conflicto entre Perú y Talquino, por eso. Seguir con condenar reitero que se condena cualquier acto que revista aspectos terroristas, pero veo aquí una tremenda iranofobia, por decirlo así. Sigo y voy a insistir en esto, que se condena los actos terroristas. Y como dijo bien el que está presentando, no me sé bien su nombre, dijo que esto también es bastante político, lo que estamos hoy día discutiendo. Y quiero saber de que cuánto influye en este conflicto que tiene Estados Unidos con Irán
y que se hunde solo en Irán. Y hablamos muy poco de Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos. Sí. Y se habla poco de Israel, que Arabia Saudita es un estado totalitario, en donde también junto a Israel financian a ISIS en Siria. Y hoy en día Israel, que también es aliado de Estados Unidos, que también involucra a un actor en la zona, está masacrando a los palestinos, está realizando un colonialismo en pleno siglo XXI de territorios que no le pertenecen. Tiene un sistema de apartheid, un muro que todas las cortes internacionales han declarado que es ilegal. Y que si uno ve en la ONU los países que han violado ciertas resoluciones, uno ve a Estados Unidos y Israel una larga lista de violaciones y son los que controlan, por decir así, el ámbito nuclear y son los únicos que han tirado una bomba nuclear. Entonces, esto me parece... Y para bajarlo un poco también a Chile, yo no sé si Irán sea tanto aquí una amenaza en Chile, pero lo que sí sé es que israelíes han quemado las torres del Paine. Israel, vamos por punto. Vamos ¿sí? por punto. O sea, un israelí. Sí, ¿ya? un israelí, Ok. pero varias veces, fueron más de una vez las que quemaron las Torres del Paine, y también han deportado chilenos, ciudadanos chilenos que viajan a Israel, los deportan sin ninguna... Ok. Y han sido varias veces eso. Esa es mi consulta. Deja darte, o sea, te doy la opinión enseguida. A ver, en primer lugar yo me refería a Irán y me refería al islamismo, porque a mí se me pidió que hablara sobre el tema sobre el tema del islamismo en América Latina. Si se me hubiera pedido que hablara sobre el conflicto, no sé, el conflicto árabe-israelí y sus consecuencias en América Latina, habría hablado sobre el mundo árabe e Israel. Pero no era esa la charla que se me pidió a mí. Pero aún así te voy a contestar tus preguntas. Lo primero que te quiero aclarar es lo siguiente. Yo soy judío, soy de origen judío, ¿ya? Y pero déjame terminar porque quiero hablar, o sea, quiero tratar de responderte punto por punto. Soy judío y siendo judío pertenezco aquí a una organización judía acá en Chile que se llama Centro Progresista Judío. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo estoy absolutamente en contra del gobierno de Israel. Yo absolutamente lo que hace hoy en día el gobierno de Netanyahu me parece a mí una barbaridad. No estoy de acuerdo, o sea, lo critico completamente. Efectivamente, la construcción de un muro ha sido declarado como ilegal por la Corte Internacional de la Haya, por lo tanto es algo que yo comparto contigo. Sí, me parece, yo lo he escrito, es cosa que tú puedes revisar las cosas que he escrito. Yo en gran medida me parece que efectivamente, o sea, lo que está haciendo Israel hoy en día con los palestinos es una apartheid, o es muy cercano a lo que representa una apartheid. Efectivamente, esa posición yo la mantengo. Sin embargo, a pesar de eso, ¿ya? A mí me parece válida la creación del Estado de Israel. Y creo, no, te lo digo para que no quede, te fijas, o sea, hay muchos que están en contra. O sea, dentro del mundo árabe y dentro del mundo musulmán hay una gran cantidad de estados que están en contra, no del gobierno de Israel, están en contra de la existencia del Estado de Israel. Y uno de esos estados que está en contra de la existencia del Estado de Israel es Irán. No los judíos, pero sí del Estado de Israel. ¿Ya? O sea, para que las cosas las dejemos también como bastante claras. Eso con respecto a la presencia, de israelíes en Chile. A ver, yo te diría que podemos hablar de que hay un lobby israelí en Estados Unidos. Sí, hay un lobby israelí. ¿Te fijas? Pero el lobby israelí acá en Chile, si tú revisas lo que pasó en las Torres del Paine, te vas a dar cuenta que se trata en realidad de un israelí. ¿Ya? Pero básicamente eso. ¿Ya? Sí. Sí. Lo condeno absolutamente, me parece una práctica, no solamente los ciudadanos deportados, sino que lo que ha pasado además con los diputados, creo que son diputados, senadores que han visitado ya Palestina, han visitado Israel y que les han presentado una fuerza militar. O sea, eso lo condeno absolutamente. Lo condeno absolutamente. Sí. Ok, perfecto. Por supuesto, yo también es una posición que yo también defiendo, la de los dos estados, y de alguna manera también este centro progresista judío, a pesar de ser minoritario, ha tenido una gran cantidad de declaraciones ya en contra de lo que representa el gobierno de Israel. Esa es mi posición. No, gracias a ti por la presentación. Sí. Pregunta acá, después acá, allá y allá. Así que una vez me tocó revisar la lista de las Foreign Terrorist Organizations
Y resulta que tanto en grupos terroristas como el mundo sunita, Sí. como el mundo chiita, tienen como objetivo central la destrucción de Israel. También hay movimientos, perdón, también hay movimientos terroristas, en esa lista, movimientos terroristas judíos. Sí. Y hay uno de ellos es el partido Kaj o Kajanismo, ¿ya? Para un poco también colocarlo en... Sí, Bueno, yo percibo que Israel se cuida más de los grupos terroristas chiitas. Quiero saber las razones sí. y no Ok. remitirnos únicamente a Hezbollah en el caso. Y en ese sentido también quiero saber si Israel en una planificación estratégica se ha acercado al mundo sunita Sí, para así es. defenderse del Sí. mundo chiita terrorista. Mira, a ver, para Israel no es mi posición en ningún caso, sino que es la posición de Israel. Para Israel la amenaza fundamental no proviene del mundo sunita, sino que proviene fundamentalmente del mundo chiita, así lo ha establecido por lo menos el actual gobierno israelí, ¿ya? Y por lo tanto la amenaza mayor está representada básicamente por Irán. Y no por Arabia Saudita ni por el mundo sunita. Fundamentalmente se apunta básicamente a el programa, en lo que dice Israel, ya fundamentalmente al programa de energía nuclear iraní, por lo tanto se ve que Irán podría tener representar una mayor amenaza para Israel. En algún momento, durante mucho tiempo, se habló de que Israel tenía contactos secretos con el mundo sunita, concretamente con Arabia Saudita, ¿ya? Porque ya tiene, o sea, hay dos países del mundo árabe, sunitas, que tienen tratados de paz con Israel. El primero fue Egipto, a partir de Camp David, y el segundo Jordania, ¿ya? Fuera de eso, Israel se ha tratado de acercar a Arabia Saudita y a las monarquías del Golfo Pérsico. Te decía yo que durante mucho tiempo se estableció que había acuerdos secretos. Hoy en día se sabe que esos acuerdos secretos ya son acuerdos que efectivamente existen. Ya han habido personeros de Israel que han visitado Arabia Saudita y algunos estados del Golfo, o viceversa, participando en algunas actividades conjuntas. Y básicamente se habla mucho de que, a ver, es más, cuando se firmó el Tratado 5+1 con Irán, fue condenado justamente por Israel y condenado también por Arabia Saudita. Y a partir de eso también hubo acercamiento, ya han habido acercamiento con el mundo sunita. Sin embargo, ¿por qué? Tú me podrías preguntar, ¿por qué no se ha llegado a más? No se ha llegado a más por lo siguiente. Han habido varias propuestas del mundo árabe y de la Liga Árabe en el sentido de que el mundo árabe estaría dispuesto a reconocer al Estado de Israel a través incluso de relaciones diplomáticas, si es que se resuelve el problema palestino. Sin embargo, Israel ha sido justamente en ese sentido incapaz, ya, el gobierno actual, de resolver el problema palestino, y por el contrario lo que se hace es crear más asentamientos judíos en territorios que deberían estar, según reglamento internacional, pertenecer a Palestina. ¿Te contesté la...? Ok. ¿Tú querías preguntar algo? Sí. Después. Aquí tenemos Ya. acá Listo. Ok. Profesor, Sí. quería consultarle qué ha ocurrido con la investigación que tenía el fiscal Nisman a partir de la muerte de él, porque se supone que Sí. bajo el gobierno de Kirchner y de Sí. la Cristina Fernández se estaba obstruyendo esa investigación, ¿no? Pero con el gobierno de Macri se suponía que sería luz verde a la investigación y por lo menos no ha habido conocimiento de que haya avanzado. A ver, en lo que tiene que ver con la pista internacional se mantiene lo mismo, se mantiene la sentencia que establece que estos personajes, estos representantes, ya son los que tienen una alerta roja por parte de Interpol. Pero como todos ellos están en territorio nacional iraní, no pueden ser tocados. Por lo tanto, ahí la Interpol en territorio iraní no tiene simplemente, o sea, no puede actuar. En la medida en que ellos salieran del territorio, la Interpol tendría que proceder a la captura de acuerdo al reglamento de la Interpol. Eso con respecto a la pista internacional. Con respecto a la pista nacional, se ha avanzado en lo que tiene que ver, sí, se ha avanzado fundamentalmente yo lo mencioné, se ha avanzado en lo que tiene que ver básicamente con la Cristina Fernández. Cristina Fernández ha sido convocada a declarar en varias oportunidades. Sin embargo, lo mismo que el expresidente Menem, está el problema fundamental que por ser senadores, yo no sé si los dos son senadores nacionales o uno senador provincial, tengo la duda. O sea, sé que Cristina Fernández es senadora nacional, no sé si Menem, tengo la duda, es senador
nacional, o sea, de la República Federal o de una provincia, eso no lo sé. Pero los dos tienen inmunidad parlamentaria. Y como tienen inmunidad parlamentaria, no pueden ser formalizados. Por lo tanto, a pesar del gobierno de Macri, y a pesar de que Macri ha establecido el compromiso del gobierno argentino con el esclarecimiento del atentado contra la AMIA, no se ha podido avanzar por estas razones. ¿Está claro? Ok. Sí. Profesor, buenas Sí, tardes. hola. Mi pregunta tiene Sí. que ver con el ámbito local. Sí. A su juicio, ¿qué tan plausible ve usted la intención o la posibilidad de que Irán hubiese querido que Chile hubiese ingresado en algún minuto al ALBA? Se lo comento por qué, por lo siguiente. Porque casi un año después de la visita del canciller iraní a Chile, el entonces vicepresidente, en agosto del 2017, el entonces vicepresidente del Senado, Guido Girardi, hizo una visita a Irán. Fue reportada en el Teherán Times, donde se reunió con el ministro de Minería. Y por el lado del ministro de Minería hablaron de la importancia de fortalecer las relaciones y los acuerdos que habían tenido en el pasado. Y por el lado del vicepresidente del Senado, justo un año después de la visita del canciller, se produce esta especie de acuerdo de encuentro entre ellos. Entonces, ¿qué tan posible ve usted la difícil, idea? Muy difícil, prácticamente implausible. A ver, te cuento un poco. Durante el gobierno de Bachelet, el canciller fue Heraldo Muñoz. Y el canciller tuvo una posición muy contraria al ALBA y muy contraria al gobierno de Maduro. El canciller Heraldo Muñoz enfrentándose incluso, y el gobierno de Bachelet incluso, enfrentándose a sectores del Partido Comunista, fuertemente estableció y declaró que el gobierno de Maduro se estaba alejando de los estamentos democráticos. Por lo tanto, las diferencias que había en el gobierno de Bachelet, siendo un gobierno de izquierda, pero un gobierno de tinte más bien socialdemócrata, con el ALBA eran profundos. O sea, yo te diría que ahí hay una brecha importantísima que separaba a Bachelet del resto de los países del ALBA. En consecuencia, lo veo prácticamente no plausible. ¿No? Distinto si hubiera estado el Partido Comunista del Gobierno, etcétera, etcétera, que apoyaba y hasta el día de hoy apoya al ALBA. Pero la posición de Bachelet y de su canciller claramente era de establecer fuertes, o sea, críticas explícitas al gobierno de Maduro. ¿Te respondí? Ok. Muy Sí, buenas. sí. Bismillahirrahmanirrahim. Sí. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Soy musulmán, Ok, soy chileno, listo. soy chiita. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, Sí. pues muy gentil. Sí. La verdad que hay mucho que decir, Sí. mucho que hablar. No puedo tomarme todo el tiempo, pero sí te puedo decir algo, que el trabajo tuyo, como de otras personas extranjeras, agentes que han venido para acá a la ANI y a la PDI, etcétera, han hecho mucho daño. Ok. Mucho daño a una comunidad histórica, a una comunidad pacífica, con una cantidad de bluff impresionante. A nosotros no se nos da la oportunidad de hablar. A nosotros eso es lo que ustedes han logrado. Una estigmatización impresionante. Impresionante. En toda altura de medios. ¿Vale? De la misma forma que tú planteaste, por ejemplo, el tema de Nisman en la Argentina, que apareció en tal diario, que apareció en tal, es efectivo. Pero también en los diarios argentinos y los diarios europeos de España han aparecido pruebas de la influencia norteamericana en Nisman, de los aportes económicos que fantasmalmente recibía el señor Nisman, del viaje que constantemente en algún momento realizó el señor Nisman a Israel, de la influencia que lo delata Wikileaks, por ejemplo, en relación a que Estados Unidos presionaba a Nisman, siendo judío, que pienso yo que acá un fiscal, con todo respeto a los argentinos, pero todos sabemos que en la Argentina existe una corrupción a todo nivel enorme. Eso es histórico, por eso han perdido un país maravilloso, pero bueno. En donde allí mismo en la Argentina se muestra cómo ¿ya? Fue una payasada, literalmente, el levantamiento y la investigación de los sucesos en el departamento de donde murió este pobre hombre. ¿Y por qué razón? Si tú puedes ver en un programa de La Nata,
se lo voy a mandar a Rafael, aquí ni un estudiante de la PDI de primer semestre hace todas esas barbaridades, contaminando pruebas, manipulando, e incluso abrieron el mismo celular y descubrieron fotografía. Están en los diarios argentinos, lo mismo que tú mostraste. ¿Cómo puede ser que antes que lo mataran, el tipo mandó un par de fotografías al vicepresidente de la DAIA, mostrando su escritorio con los papeles y los marcadores, diciendo, aquí están las pruebas donde vamos a hacer esto, esto, lo otro? Un fiscal, aquí en Chile, hace eso. Eso se llama, creo que se llama corrupción de tomo y lomo. ¿Vale? Ningún fiscal acá en Chile lo hace, pero allá en la Argentina ocurrió. Aparte de otras cuestiones personales, prostitución, mujeres, sexo, etcétera, fueron 10 años que vivió el hombre de esto y no se avanzó nada. Al contrario, como bien comenzaste, los sabuesos anteriores fueron sacados. Hay una serie de hechos que realmente destruye y lo va a seguir destruyendo esta situación, porque hay muchas pistas que son internas y que van en contra de los intereses de Israel y de Estados Unidos. En relación al tema de Hezbollah, lo más interesante que pusiste realmente fue el tema del Alca y el Alba, porque realmente aquí hay una cuestión de comercio absoluto y no esa venta de humo del terrorismo. Para que tú sepas, y eso tú lo sabes muy bien, pero para que lo sepan acá los asistentes, el año 82, cuando entró Israel a Líbano con el objetivo de sacar a los grupos armados de Yasser Arafat, que bombardeaban el norte israelita, que efectivamente es una cosa muy sencilla, o sea, es una cosa como el Cajón del Maipo acá. O sea, es eso, o sea, no es una tremenda frontera, es un metro, es una vista muy, muy, muy peligroso en este caso, para el Estado sionista, digamos, ocupante de Palestina. Por lo tanto, esos actos ya provocaron la salida de Yasser Arafat y la creación de una resistencia islámica debido a los 160 pueblos que Israel invadió durante 20 años, con resoluciones de Naciones Unidas condenatorias, y que ustedes, lógicamente, como siempre ha sido el grupo sionista, nunca las validaron y nunca las obedecieron. ¿Vale? Yo soy judío, no soy israelí, así que Bueno, no me digas ustedes, bueno, por favor. bueno, de Te todas pido, maneras, te he escuchado abiertamente, pero soy chileno, soy portugués y soy judío, no soy israelí. Por lo tanto, yo no soy responsable de las acciones que haga el gobierno de Israel, eso que quede claro. Lo Eso estoy no te hablando para que permito a ti, el público pueda tener una ¿ya? idea Ok, general. no soy ¿ya? israelí y no soy Perfecto. responsable Yo de lo que tampoco haga. soy libanés ni ¿Te tampoco fijas? soy iraní en Pero absoluto, yo soy entonces chileno. no me digas ustedes, ¿Vale? porque eso me ¿Vale? molesta. La ocupación provocó la salida de toda esta gente sometida, humillada durante 20 años. Yo no ¿vale? respondo por el Estado de Israel ni por el Te gobierno lo de estoy Israel. diciendo, lo ¿Te estoy fijas? explicando a No la gente para respondo. que sepa cómo fue la creación ¿Ya? de este grupo que lo han demonizado en forma increíble. Hoy día mismo, en Siria y en el Líbano, los principales soportes que tiene el mundo chiita son los cristianos. ¿Vale? Y se lo voy a mandar otros videos a Rafael para que sepa. Son los cristianos los que apoyan, debido al apoyo que ha tenido los grupos extremistas afiliados a Al Qaeda, etcétera, por parte de Arabia Saudita y las monarquías corruptas del Medio Oriente. Lo más importante, podría entrar en muchos otros detalles. ¿Qué tanto se habla del Islam y qué poco se habla con los musulmanes? Por favor, limita tus comentarios a los servicios de inteligencia, que aunque han sido negativos en muchos casos, nos han dado la oportunidad a nosotros de poder contrastar las posturas de ustedes con las posturas nuestras, o la postura tuya como académico, ¿vale? Que a veces no ha sido tan objetivo con ellos, porque he conversado con ellos. Por lo tanto, nos da una oportunidad. En este momento ustedes han perdido mucha fuerza, y tú en lo personal, porque han demonizado, y hoy día, gracias a estos aparatitos de internet que nos dan la oportunidad de ver cuando el militar hace tal opresión acerca de un niño palestino, una niña palestina, o en el Líbano, o lo que sea, en cualquier parte del mundo, ya hoy día somos mucho más libres. Hoy día todos los asistentes acá tienen la alternativa de poder saber del Islam en sus diferentes aspectos, por voz de un judío, por voz de un cristiano conservador, o por voz de un musulmán. Y allí, cuando escuchen a un musulmán, evidentemente que van a tener la visión mucho más amplia y van a ser realmente libres y no coaccionados a un
ente netamente que tiene un objetivo de poder demonizar a una A ver, comunidad y a una yo religión. quiero responder, quiero responder, lo primero que dije que esta es una perspectiva que ustedes podían compartir o no compartir. En segundo lugar, hice una diferenciación entre Islam e islamismo, justamente para evitar demonizar ya al Islam. Tú puedes estar, bueno, viene, bueno, tú crees eso. A ver, si tú no, a ver, hay varios autores, Nasi Ayubi, egipcio, hace una diferenciación, y creo que lo vio Gilberto Aranda, que no tú viniste, entre Islam, islamismo, Islam político, ¿ya? Hay varios autores árabes que hacen esta diferencia. Bueno, si tú no quieres, yo no voy a debatir contigo. Si tú opinas así, perfecto, es tu opinión. Yo he trabajado esto, insisto, desde el mundo académico, ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo he trabajado y me he metido en temas que son complicados, ¿ya? Yo tuve también un trabajo sobre el tema de movimientos neonazis. ¿Y qué pasó? Que a mí me colocaron en la lista negra de los movimientos neonazis, ¿ya? Entonces, bueno, estoy acostumbrado. A mí me han llamado en algunas oportunidades representantes del sionismo internacional. Bueno, si tú crees que soy representante del sionismo internacional y que represento a Israel, perfecto, es lo que tú crees. Yo sé perfectamente y espero que la audiencia sepa diferenciar qué es lo que yo he tratado acá de expresar, ¿ya? Abiertamente. Si está lleno de sesgos para ti, perfecto, está lleno de sesgos, ¿ya? Ok, está lleno de sesgos, lo acepto, es tu opinión. Y es muy respetable tu opinión, ¿ya? Y listo. Y eso es todo lo que tendría que decir. Ok, y... Tenemos ya, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Vamos a tener un ratito allá también para conversar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, por haber asistido a este ciclo. Vamos a tener más. Queremos abrir más espacios para que más personas hablen, para que puedan expresar también sus opiniones, las visiones. Estos contrastes son muy buenos porque nos va permitiendo a la audiencia ir teniendo las varias argumentaciones a mano y en la mente, ¿no? Así que los dejo invitados para que sigan la agenda que vamos a estar teniendo este año, para que sigamos con estos temas y para que lo hagamos como lo estamos haciendo con gran respeto y con libertad de expresión.